en la tierra de Judá, en un tiempo de oscuridad y desesperanza, cuando la guerra sembraba el miedo y las sombras de la opresión se cernían sobre cada hogar, existía un hombre justo que Dios miraba de cerca. Su nombre era Ezequías. La ciudad de Jerusalén despertó temprano aquella mañana, envuelta en la neblina gris de un día cálido y pesado. Los gritos lejanos de los comerciantes, abriendo sus puestos en las calles, resonaban por los muros de la ciudad, pero algo más grave se cernía sobre el aire. El sonido del viento moviendo las hojas de los olivos y el murmullo de los israelitas orando en sus casas no podían ocultar la creciente sensación de tensión que había tomado el corazón de Judá. Una sombra de guerra se extendía desde el norte. Ezequías, rey de Judá, caminaba por los pasillos del palacio, con la mirada fija en el horizonte. Desde su ascenso al trono, la ciudad había experimentado un renacimiento de fe. Había derribado los altares a Baal, los ídolos que corrompían el templo de su padre, y restaurado el culto a Dios, convencido de que solo el Creador podía salvarlos de los peligros que acechaban. Jerusalén, por fin, parecía ser un lugar de justicia y devoción. Pero todo ese renacer se veía ahora amenazado por una fuerza mucho más grande que la rebeldía interna: el imperio asirio. En sus tierras lejanas, el rey Sennacherib había extendido su dominio por todo el cercano mundo conocido. El ruido de sus conquistas ya llegaba hasta las fronteras de Judá, y, como siempre, la voluntad del imperio era absoluta. Nadie podría resistir su marcha. Ezequías se detuvo frente a una ventana, mirando el horizonte en dirección a la llanura de las tierras del norte. Sabía que en cualquier momento sus espías traerían noticias de la invasión. La amenaza era real. Las cartas y embajadores enviados por Sennacherib habían llegado semanas antes, exigiendo tributo o guerra. El rey, sin embargo, no era un hombre que se dejaba llevar por el pánico. Conocía a su pueblo, conocía a sus soldados y, sobre todo, conocía a su Dios. Pero algo en su interior lo inquietaba, un nudo apretado en el pecho que no podía ignorar. Si la guerra llegaba a las puertas de Jerusalén, ¿sería suficiente su fe? ¿Sería suficiente su liderazgo? Ezequías respiró profundamente, como si tratara de expulsar las dudas que lo asaltaban. A su alrededor, sus consejeros se reunían en la sala del trono. El gran visir, Eliakim, uno de sus hombres más leales, se acercó a él, preocupado. «Mi rey, los informes del norte son claros. El ejército asirio está avanzando hacia nuestra frontera. Los pueblos de las llanuras han caído ante ellos. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Ezequías asintió lentamente, mirando a Eliakim con una expresión grave. «Lo sé, pero no podemos enfrentarlos sin más. Necesitamos algo más que solo fuerza militar. Necesitamos la intervención divina. Mi corazón está dividido, Eliakim. Por un lado, mi deber como rey es proteger a este pueblo. Pero por otro, sé que si confiamos solo en nuestra fuerza, estamos perdidos». «Dios ha estado con nosotros hasta ahora», respondió Eliakim, inclinando la cabeza con respeto. «Su fe no debe flaquear, mi rey». En ese momento, un mensajero llegó apresuradamente desde las murallas de la ciudad. Con voz entrecortada, informó sobre una delegación asiria que había llegado hasta las puertas de Jerusalén, con una carta firmada por el propio rey Sennacherib. Ezequías le indicó que la trajera. El mensajero se apresuró a entregar el mensaje real. El rey de Asiria, en su arrogancia, desafió a Ezequías y a su pueblo, reclamando su sumisión o enfrentándose a una devastadora invasión. Ezequías leyó el mensaje en silencio, su rostro imperturbable mientras sentía el peso de la amenaza apoderándose de él. «Este es el momento», dijo para sí mismo, su voz apenas un susurro. Sin embargo,
En su corazón sabía que la fe en Dios debía ser el pilar de su reino. El rey tomó una decisión. Convocó a los ancianos y sacerdotes para buscar consejo y ordenó que el pueblo se reuniera en el templo para orar. No sería un rey que enfrentara la crisis solo con sus propios recursos, sino con la ayuda de Dios. Ezequías subió al templo de Jerusalén, acompañado de su séquito. A cada paso, las escaleras parecían resonar con el peso de la historia, con las oraciones de los miles que antes habían pisado ese lugar. El templo restaurado estaba lleno de incienso y el murmullo constante de los fieles, pero cuando Ezequías se paró ante el altar, todo se detuvo. Con voz firme, pero llena de humildad, el rey oró: «Señor Dios de Israel, escucha a tu siervo. El imperio más grande del mundo viene contra nosotros. Ellos nos desafían, nos amenazan con destruir nuestra ciudad, pero yo sé que no hay poder en el cielo ni en la tierra que se compare a tu poder. Si tu voluntad es salvarnos, así será. No nos dejes caer en manos de Sennacherib, pero si así lo deseas, que tu voluntad se haga». Ezequías se arrodilló, y el eco de su oración resonó por todo el templo, como un susurro entre las piedras sagradas. Cuando se levantó, la calma no había regresado a su corazón, pero algo en su interior había cambiado. Ahora sabía que todo lo que hiciera debía estar en completa obediencia a Dios. De vuelta al palacio, la decisión fue clara. Ezequías no buscaría alianzas externas con los egipcios, como le sugerían algunos consejeros. No confiaría en las armas ni en la diplomacia. En cambio, prepararía al pueblo para la batalla, sí, pero sobre todo, los prepararía para la oración. Si el Señor estaba con ellos, nada les haría falta. La noche cayó sobre Jerusalén, y la amenaza asiria se acercaba rápidamente. Los muros de la ciudad resplandecían a la luz de las antorchas, mientras el pueblo se mantenía vigilante, expectante. Ezequías se retiró a su sala privada, buscando paz en la quietud de su cámara. Pero las palabras de la carta de Sennacherib seguían dando vueltas en su mente. Al día siguiente, el rey recibió una visita. Isaías, el profeta, entró en el salón con una expresión serena, pero firme. En sus manos llevaba un mensaje directo de Dios para Ezequías. Así dice el Señor: no temas lo que ellos traen, yo los derrotaré. Esta batalla no será tuya, sino mía. En una sola noche, el campamento asirio caerá, y de Sennacherib no quedará ni rastro. Ezequías no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. La voz de Dios era clara. Aunque la amenaza era grande, el pueblo de Judá tenía algo que el ejército asirio no podía comprender: la presencia de Dios entre ellos. Con renovada fe, Ezequías se preparó para lo que viniera. Sabía que el camino sería largo, que las batallas serían duras, pero también sabía que, al final, la victoria no vendría de la espada, sino de la voluntad de Dios. Y mientras los cielos se oscurecían al caer la noche, Ezequías oró una vez más, con esperanza y confianza en la promesa divina. Que así sea, Señor, que tu voluntad se haga. Con esas palabras, el capítulo de su reinado comenzaba a escribirse con tinta de fe y valentía, y Jerusalén aguardaba su destino. Capítulo 2. La amenaza asiria. La vasta llanura que rodeaba Jerusalén parecía respirar con una calma inquietante. A lo lejos, el ejército asirio se desplegaba como una ola oscura, imparable, cubriendo el horizonte con su inmensa fuerza. El rugir de sus carros de guerra y el sonido de las huellas de miles de hombres marchando resonaban a través de la ciudad amurallada. La amenaza ya no era un rumor lejano, sino una presencia palpable. Los soldados de Sennacherib estaban cerca, muy cerca. Ezequías observaba desde lo alto de las murallas de la ciudad, con la vista fija en el enemigo que se acercaba. Sus manos apretaban el borde de la torre, sus dedos blancos por el esfuerzo. La ciudad que él había renovado
restaurado con tanto esfuerzo en su fe, estaba a punto de enfrentar una destrucción casi segura. Los rumores que llegaban de fuera eran aterradores. El imparable ejército asirio había derrotado a todo lo que se le había opuesto en su camino. Las ciudades cercanas, que habían sido aliadas de Judá, ya no existían más que como ruinas y cenizas. El sonido de sus soldados marchando hacia Jerusalén era más un recordatorio de la inevitabilidad que de una esperanza de victoria. La ansiedad pesaba en el aire como una nube densa. El rey se retiró rápidamente de la muralla, seguido por su consejero Eliakim. Aún estaba en pie, con la corona que le había sido otorgada por su padre, pero su rostro reflejaba una sombra de preocupación. «¿Qué haremos ahora, mi rey?», preguntó Eliakim con tono grave. Ezequías lo miró y vio en sus ojos la misma desesperación que él sentía. Las fuerzas asirias eran abrumadoras, mucho mayores que las fuerzas de Judá. Los hombres del rey Sennacherib habían comenzado a rodear la ciudad, construyendo trincheras y bloqueando todas las rutas de escape. «Lo que queda por hacer», dijo Ezequías con voz firme, aunque cargada de una angustia que no podía ocultar, «es orar como nunca antes lo hemos hecho. Si es la voluntad de Dios, que la ciudad permanezca, pero si no, que Él decida». Mientras las últimas palabras salían de sus labios, un mensajero llegó rápidamente a las puertas del palacio. Tenía una carta en sus manos, un mensaje directo de Sennacherib, quien no solo buscaba la rendición, sino que también lanzaba amenazas para quebrantar la moral del pueblo de Judá. La carta era corta, pero llena de veneno. El rey asirio decía: «¿Qué esperan de su Dios? ¿Les servirá su Dios como sirvió a las otras naciones que ya he destruido? Las ciudades que pensaban que eran inexpugnables cayeron, y sus dioses no pudieron salvarlas. ¿De qué sirve su templo? ¿De qué sirve su fe? Entreguen la ciudad y su vida será perdonada, o enfréntenme y vean cómo los arrastro hasta el polvo». Ezequías sintió un peso aún mayor en su pecho al leer estas palabras. No era solo una amenaza militar, era un desafío a su fe, a la fe de todo un pueblo. De repente, la ciudad de Jerusalén no parecía tan imponente, tan fuerte como antes. Ezequías se retiró en silencio, buscando el único refugio que conocía, el templo de Dios. Con pasos rápidos, entró en el lugar sagrado, donde la quietud lo envolvió. El rey dejó la carta sobre el altar, su rostro visiblemente marcado por la angustia y el miedo. No sabía cómo podría enfrentar lo que se venía. El sonido del viento entre las columnas del templo parecía ser la única respuesta en ese momento. Se arrodilló, sin importarle la posición, con la frente tocando el suelo, y alzó su voz, quebrada y sincera: «Señor Dios de Israel, tú que has sido nuestro protector, ¿por qué permites que llegue esta amenaza sobre tu pueblo? Hemos restaurado tu templo, hemos derribado los altares de los ídolos, y ahora el enemigo está ante las puertas. No puedo salvarme solo, ni mi pueblo, ni esta ciudad. Pero tú, Señor, eres el único que puede. No confío en las armas ni en los hombres, sino en ti. ¿Acaso no tienes poder sobre las naciones? ¿No puedes salvarnos de esta amenaza?». Ezequías comenzó a llorar, sus lágrimas mojando el suelo sagrado del templo, su corazón quebrado por la impotencia y la desesperación. «Dios de mis padres, no te pido riquezas ni gloria. Solo pido que nos salves. Esta es tu ciudad, tu pueblo, tu templo. Haz, Señor, que el nombre de tu gloria sea reconocido entre las naciones. Muéstrales que eres el único Dios verdadero, que no hay nadie como tú, y que podamos vivir para alabarte y servirte». El rey permaneció allí por horas, orando en completa soledad, su corazón entregado al Señor, sabiendo que solo Él podría dar la respuesta. Cuando ya no pudo más, cuando las fuerzas de su cuerpo parecían agotadas,
se levantó lentamente, aún con la carta de Sennacherib sobre el altar. La ciudad aún estaba en peligro, y no había respuestas inmediatas, pero en su corazón algo había cambiado. La oración había aliviado su alma, y por primera vez en días sentía que la lucha no solo dependía de sus esfuerzos, sino de la voluntad divina. En ese momento, como un rayo en la oscuridad, Isaías, el profeta de Dios, apareció ante Ezequías en el templo, con su rostro serio y decidido. «Rey Ezequías, Dios ha escuchado tu oración. El Señor ha dicho que no temas al rey asirio. Él no entrará en esta ciudad ni lanzará una flecha contra ella. Yo, el Señor, defenderé esta ciudad por amor a ti y por amor a mi propio nombre». Ezequías miró al profeta, sin poder creer lo que estaba escuchando. La respuesta que tanto había anhelado había llegado. «¿Qué debemos hacer ahora, Isaías?», preguntó Ezequías, su voz llena de esperanza renovada. «Descansa, mi rey. El Señor ha decidido la victoria. En esta misma noche, el ejército asirio será derrotado, sin que un solo soldado tenga que luchar. Dios lo hará, como hizo en los tiempos antiguos con nuestros padres. Solo confía en Él y mantén la fe». Ezequías, al escuchar esas palabras, sintió un alivio profundo. Dios respondería, como siempre lo había hecho. No por la fuerza de los hombres, sino por su divina intervención. La noche cayó sobre Jerusalén, y mientras la ciudad se preparaba para el día que estaba por venir, Ezequías, con la fe renovada, descansó por fin. Sabía que el destino de Jerusalén ya no estaba en manos de los hombres, sino en las de Dios. Con esa certeza, cerró los ojos, sabiendo que, sea cual fuera el resultado, el pueblo de Judá ya había vencido, porque su fe en el Dios verdadero no sería quebrantada. Capítulo 3. La intervención del ángel. La noche se cernía sobre Jerusalén como un manto de quietud, mientras la ciudad, tan vulnerable ante el poder del ejército asirio, se mantenía expectante. En la oscuridad, solo las estrellas y las antorchas esparcidas en los alrededores iluminaban tenuemente el vasto campamento enemigo. Era una noche fría y tranquila, pero dentro de la ciudad, el corazón de los habitantes latía con un temor palpable. Sin embargo, en las alturas, más allá del alcance de la mirada humana, algo comenzaba a suceder. Algo que los hombres no podían ver, pero que estaba por cambiar el curso de la historia de Judá. En el cielo estrellado, una figura de luz se materializó, suspendida entre el firmamento y la tierra, y su presencia brillaba con la intensidad de 1000 soles. El ángel de Dios había sido enviado, su misión clara: ejecutar el juicio divino sobre los invasores. No era una presencia suave ni amable, sino un ser de imponente majestuosidad, cuya sola aparición causaba temblores en el aire. Desde su posición, el ángel observó el vasto campamento asirio, donde más de 185,000 hombres dormían bajo la sombra de su victoria inminente. Pero el enemigo no sabía que la guerra que habían librado en su mente ya había terminado. El poder de un ser divino estaba por caer sobre ellos. Con un solo movimiento de su mano, el ángel liberó un grito celestial que resonó a través de todo el campamento, una onda de terror pura que atravesó la conciencia de cada soldado. No fue un sonido común, ni un grito humano. Fue como el rugido del juicio final, el aullido de la destrucción misma. Aquel que escuchó esa voz no pudo hacer nada más que estremecerse de horror, sin poder comprender de dónde provenía tal fuerza. Los hombres de Sennacherib se despertaron en medio de la oscuridad, sus corazones golpeando con fuerza en sus pechos. Algunos se levantaron de sus camas, buscando desesperadamente la fuente de esa terrorífica vibración. Otros se quedaron paralizados, incapaces de moverse o pensar. Algo en el aire había cambiado. Algo no era normal. De repente,
En un abrir y cerrar de ojos, el ángel descendió entre los soldados asirios, y el caos se desató. El campo de batalla no estaba marcado por el sonido de espadas y escudos, sino por la presencia de algo mucho más grande, mucho más aterrador. El ángel se movía con una velocidad sobrenatural, sus alas extendiéndose como un abanico divino, cubriendo el horizonte. El resplandor de su presencia cegaba a los ojos de los hombres, como si la misma luz de Dios hubiera descendido del cielo. Los primeros hombres que intentaron resistirse fueron los primeros en caer. La espada del ángel no era de hierro ni de acero, sino de justicia divina. Cada golpe que daba no era físico, sino espiritual, desterrando la vida de los cuerpos con una rapidez fulminante. Algunos soldados, al intentar atacar, se encontraban con una fuerza invisible que los derribaba, incapaces de siquiera entender cómo caían ante un poder que no podían ver ni comprender. El campamento asirio era un caos absoluto. Las tiendas de campaña ardían, mientras los hombres corrían aterrados en todas direcciones. No sabían hacia dónde huir, ni qué les estaba ocurriendo. La mortandad era masiva, y el pánico, incontrolable. Los oficiales asirios gritaban órdenes, pero ya no tenían sentido. Todo lo que pudieron hacer fue ver cómo sus propios hombres caían, uno tras otro, como hojas secas arrastradas por el viento. El ángel no tenía rostro humano, ni forma comprensible. Su presencia era el rostro del miedo hecho carne, el instrumento del juicio divino que había sido enviado para ejecutar la voluntad de Dios. Nadie podía mirarlo directamente. Los que intentaron enfrentarlo quedaron deshechos, algunos cayendo en agonía, otros en completa locura. El poder era tan grande que todo el campamento, desde las primeras filas hasta las últimas, estaba siendo arrasado. En las murallas de Jerusalén, Ezequías y su pueblo no podían ver lo que ocurría, pero lo sentían. El viento que se levantó esa noche era diferente. El miedo que había pesado sobre sus corazones se disipaba poco a poco, reemplazado por una sensación de esperanza que no podían comprender del todo. El rey Ezequías, que había orado con todo su corazón en el templo, sentía que algo había cambiado, que la victoria estaba siendo alcanzada no por las fuerzas humanas, sino por una mano invisible. Mientras tanto, en el campamento asirio, el caos se multiplicaba. Los hombres que antes se sentían invencibles estaban siendo testigos de algo que no podían comprender. Un grupo de soldados asirios, desconcertados, intentó organizarse para enfrentar a la fuente del caos. Pero, al ver la figura del ángel volando sobre ellos, cayeron al suelo, temblando y gritando por sus vidas. La desesperación los había invadido por completo. En pocos minutos, todo el campamento estaba cubierto por un manto de destrucción total. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, los pocos sobrevivientes de las fuerzas asirias se arrastraban fuera del campamento, incapaces de comprender lo que había sucedido. Ante ellos se extendía un panorama desolador. 185,000 soldados y oficiales muertos, sus cuerpos esparcidos por todo el campamento, sin explicación alguna, sin un enemigo visible. Sennacherib, el gran rey de Asiria, no podía creer lo que veía. Su ejército había sido destruido en una sola noche, por una fuerza que no podían entender. Con el corazón lleno de furia y desesperación, se retiró rápidamente, sabiendo que su derrota había sido humillante e inexplicable. Al regresar a su tierra, Sennacherib no solo había perdido la guerra, sino que había perdido su honor. La noticia de la caída de su ejército se extendió rápidamente por todo el mundo conocido, y su nombre comenzó a ser recordado, no como un conquistador, sino como un monarca derrotado por una fuerza que ni siquiera sus dioses podían explicar. Ezequías, por su parte, se levantó esa mañana con la certeza de que su Dios había respondido a su oración. No fue la espada la que salvó a Judá, ni la diplomacia,
fue la intervención divina. Y en el corazón de Jerusalén, los habitantes comenzaron a alabar a Dios, conscientes de que, aunque el poder humano puede fallar, la justicia de Dios nunca lo hace. El ángel, quien había descendido en juicio, regresó al cielo, su misión cumplida. El pueblo de Judá, bajo el liderazgo de Ezequías, vivió para contar la historia de la noche en que el poder de Dios destruyó al ejército más grande que jamás haya caminado sobre la tierra. Capítulo 5. La victoria y la destrucción. Asiria. El sol comenzó a elevarse sobre Jerusalén, arrojando sus primeros rayos dorados sobre los tejados y las murallas de la ciudad, un recordatorio de que el miedo y la incertidumbre de la noche anterior ya habían quedado atrás. Las puertas de la ciudad se abrieron lentamente, y los habitantes de Jerusalén, con corazones llenos de asombro, salieron a contemplar el panorama que se extendía ante ellos. El campamento asirio, antes vibrante con la vida de 185,000 soldados, ahora estaba en completo silencio. El sonido de la guerra había sido reemplazado por el murmullo de los vientos que recorrían las calles vacías de los invasores. El ejército asirio, tan temido, había desaparecido en la oscuridad, destruido en la misma noche por la mano de Dios. La escena que se extendía ante los ojos de los israelitas era indescriptible. Cuerpos caídos por doquier, tiendas quemadas, caballos sin jinete. El enemigo había sido aniquilado en un acto tan poderoso que ni los más experimentados soldados judíos podían comprender lo que había sucedido. Ezequías, junto con su consejo, salió a las murallas de la ciudad. La vista de la destrucción les llenó de un profundo silencio, pues sabían que el milagro de la salvación había sido otorgado por Dios. No había sido la destreza de sus soldados, ni las fortificaciones de sus murallas lo que les había dado la victoria. Había sido el poder divino, la intervención directa de un ser superior que, en un solo acto de juicio, había derrotado a la más grande potencia militar conocida hasta entonces. Los corazones del pueblo de Judá, que antes palpitaban con temor y desesperación, ahora se llenaban de un agradecimiento inmenso hacia el Dios de Israel. En las calles de Jerusalén, las familias se reunían para celebrar el milagro que acababa de acontecer. El templo, que había sido restaurado bajo la dirección de Ezequías, se llenó de cantos y alabanzas. La gente derramaba ofrendas de gratitud, celebrando con danzas y música, pues sabían que su supervivencia no había sido por su propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios. Ezequías se dirigió hacia el altar del templo, donde se arrodilló junto a los sacerdotes y los ancianos. Alzó su voz en oración, reconociendo que su vida y la vida de su pueblo debía todo a la misericordia divina. Señor, tú que has mostrado tu poder y tu justicia, hoy venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. No hemos sido nosotros quienes hemos ganado esta guerra. Ha sido tu mano la que ha destruido a nuestros enemigos. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por tu intervención. Que nunca olvidemos que nuestra fuerza proviene de ti y que nuestra paz depende de tu voluntad. La multitud, alineada en el templo, respondió con un resonante «Amén», y la adoración se intensificó con cada palabra de la oración. La victoria no era solo militar, era un renacer espiritual, una reafirmación de la confianza del pueblo en su Dios. La guerra, que había comenzado como una amenaza existencial, ahora parecía pertenecer al pasado, y la paz había vuelto a Jerusalén. Mientras tanto, en el lejano reino de Asiria, las noticias de la derrota comenzaron a llegar al palacio de Sennacherib. El rey, que había estado seguro de su victoria, no podía entender lo que había sucedido. En su mente, su ejército no podía haber caído ante un enemigo tan pequeño. La humillación era inmensa. No solo había fracasado en su invasión a Judá, sino que también había perdido el honor y la gloria que tanto había ansiado.
A pesar de la vergüenza que sentía, Sennacherib no podía aceptar la derrota. Decidió regresar a su tierra natal, a Nínive, y tratar de reconstruir su imagen ante sus súbditos. Sin embargo, el juicio de Dios sobre él aún no había terminado. En el templo de su propio Dios, en Nínive, el rey Sennacherib se encontró con el destino que Dios le había reservado. Mientras oraba, buscando consuelo y fuerza, sus propios hijos, movidos por el resentimiento y el desprecio hacia su padre, lo atacaron en el santuario. En un acto de traición y venganza, los hijos de Sennacherib lo asesinaron, poniendo fin a su vida y a su reinado. La noticia de la muerte de Sennacherib se esparció rápidamente por todo el imperio asirio. Para muchos fue el cumplimiento final de una sentencia divina. El rey que se había burlado de Dios y desafiado a su pueblo, ahora yacía muerto, asesinado por aquellos que él mismo había engendrado. Ezequías, al recibir la noticia de la caída de Sennacherib, no celebró la muerte de su enemigo, sino que reconoció en ello la justicia de Dios. No fue el hombre quien destruyó a Sennacherib, sino el poder de Dios, que trajo sobre él la venganza que le correspondía por su arrogancia. La paz que había llegado a Jerusalén no solo era la ausencia de guerra, sino también un renacer espiritual. El pueblo de Judá, que antes se encontraba dividido, ahora se unía más que nunca en su fe. Las iglesias y los templos se llenaban a diario, y el pueblo no cesaba de alabar y adorar al Dios que les había liberado de la amenaza asiria. Ezequías, fortalecido por la victoria, continuó su obra de restauración. Decidió reconstruir no solo las murallas de Jerusalén, sino también el corazón del pueblo. Estableció reformas religiosas, promovió la justicia y continuó derribando los ídolos que aún quedaban en el reino. Sabía que la victoria había sido un regalo divino, pero también entendía que era su responsabilidad mantener a su pueblo fiel a Dios. La historia de la victoria sobre el imperio asirio se convirtió en una leyenda que se contaría durante generaciones. El pueblo de Judá nunca olvidó cómo su fe y su devoción habían sido recompensadas por Dios y cómo, en la oscuridad de la desesperación, una luz celestial había surgido para guiarlos hacia la victoria. La restauración de Jerusalén era completa. No solo había paz en la ciudad, sino también una renovación de la fe. Y así, el pueblo de Judá vivió en la bendición y en la gracia de Dios, sabiendo que, mientras confiaron en Él, ninguna fuerza, por poderosa que fuera, podría destruirlos. Jerusalén se encontraba en su época de mayor esplendor. La paz que el pueblo de Judá había anhelado durante tanto tiempo ya no era una simple esperanza, sino una realidad palpable. Las murallas, reconstruidas con firmeza, parecían reflejar la fuerza renovada de un pueblo que había sido probado por el fuego y había salido triunfante. El templo, donde Ezequías había renovado la fe de la nación, se erguía como un faro de luz, testigo del favor divino y del compromiso inquebrantable de su pueblo con Dios. Ezequías, después de tantos desafíos, se sentía más firme que nunca en su fe. Aunque aún llevaba consigo la carga del liderazgo, sabía que no estaba solo. Había sido testigo de la intervención directa de Dios, y ese conocimiento llenaba su corazón de paz. El rey no solo era un líder político, sino un líder espiritual que guiaba a su pueblo con sabiduría, justicia y devoción. Los días de oscuridad habían quedado atrás, y su reino brillaba con la luz de la gracia divina. El rey convocó una última asamblea para agradecer a Dios por la victoria y el renacimiento de Jerusalén. Toda la nación se reunió en el templo, y el pueblo entero se arrodilló en un acto de adoración colectiva. Las trompetas resonaron en el aire, y los sacerdotes, vestidos con sus túnicas sagradas, ofrecieron sacrificios de gratitud. Ezequías se adelantó, su corazón lleno de humildad y reverencia.
«Gracias, Señor», dijo Ezequías, su voz resonando por todo el templo, «porque no solo nos has dado la victoria, sino que nos has renovado en nuestro espíritu. Que nunca olvidemos tu mano poderosa, que nos liberó de la amenaza de la muerte. Gracias por enseñarnos que no somos más que instrumentos de tu voluntad, y que solo en ti encontraremos nuestra fuerza». El pueblo respondió con un clamor de alabanza, sus voces alzándose hacia el cielo. La paz que se había logrado no era solo la ausencia de guerra, sino un renacimiento espiritual, una nación restaurada en su fe y su propósito. Sin embargo, mientras Ezequías se retiraba de la ceremonia, una sombra se cernía sobre su corazón. A pesar de la victoria y la paz, sabía que su reinado no duraría para siempre. La vida, como todo en este mundo, es efímera. A medida que el tiempo pasaba, el rey sentía que su salud comenzaba a decaer. Las fuerzas que lo habían llevado a través de las batallas y desafíos empezaban a ceder, y la realidad de la mortalidad humana se le hacía cada vez más presente. Un día, el rey cayó gravemente enfermo. Su cuerpo, que había soportado tantos sacrificios y desafíos, ya no podía resistir. Los médicos no sabían qué hacer, y Ezequías se vio rodeado por sus consejeros, su familia y los más cercanos. En su lecho de muerte, el rey miraba al cielo con los ojos llenos de fe, sabiendo que su vida había sido un instrumento en las manos de Dios. En sus últimos momentos, Ezequías oró por su pueblo, pidiendo que la paz y la justicia que Dios les había otorgado perduraran mucho después de su partida. Le pidió a Dios que su legado no fuera el de un rey poderoso, sino el de un rey fiel, que había buscado siempre la voluntad de Dios por encima de todo. «Señor», susurró Ezequías con voz temblorosa, «te agradezco por todo lo que me has dado. He fallado, como cualquier hombre, pero en ti he encontrado fuerza. Te pido que guíes a este pueblo aún después de mí. Que tu voluntad siga siendo el faro que ilumine nuestro camino». Ezequías cerró los ojos, y en ese momento, en el mismo templo que había restaurado, un ángel descendió, como lo había hecho tantas veces en su vida, trayendo un mensaje de paz. La intervención divina que había marcado la historia de Jerusalén desde la derrota de Sennacherib, ahora era una última expresión de la gracia divina, un mensaje de consuelo. El profeta Isaías, que siempre había estado cerca de Ezequías, se acercó al rey y con voz serena le dio la última revelación de Dios. «El Señor ha oído tu oración, Ezequías. Tu vida ha sido justa y tu reinado será recordado por siempre. Pero tu tiempo ha llegado. Sin embargo, tu descendencia será bendecida, y el pueblo de Judá nunca olvidará el pacto que se ha renovado hoy». Ezequías, en paz con su destino, exhaló su último suspiro. El rey que había llevado a su pueblo a través de las aguas turbulentas de la guerra y la desesperación había cumplido su misión, y su nombre se grabó en la historia como un hombre que confió plenamente en Dios en todas las circunstancias. Con su muerte, un periodo de paz y prosperidad comenzó a florecer en Judá. Los sucesores de Ezequías continuaron su obra, aunque ninguno pudo igualar su fe y dedicación. La historia de Ezequías, el rey que restauró Jerusalén y que vivió por la gracia de Dios, perduró como un faro de esperanza para las generaciones futuras. La victoria sobre el ejército asirio, la intervención del ángel y la fe inquebrantable de Ezequías marcaron el fin de una era de crisis y el comienzo de una era de restauración. En el templo, los sacerdotes continuaron ofreciendo sacrificios y alabanzas a Dios, recordando siempre que su victoria había sido ganada no por fuerza humana, sino por el poder divino. Jerusalén vivió en paz durante muchos años, y aunque los tiempos cambiaron, el eco de las oraciones de Ezequías y la bendición de Dios nunca se desvanecieron.
La historia del rey que enfrentó lo imposible con fe y que condujo a su pueblo a la victoria eterna, se convirtió en un legado que trasciende los siglos, recordado como un modelo de liderazgo, fe y devoción. Así, la paz y la prosperidad continuaron en Jerusalén, hasta que finalmente la gloria de Dios, en su infinita sabiduría, guió a su pueblo hacia un futuro lleno de esperanza y justicia. El reino de Judá había sido restaurado, y la memoria de Ezequías vivió por siempre en los corazones de su pueblo. La historia de Ezequías no solo es un relato de un rey que restauró su reino, sino también una enseñanza profunda sobre la fe inquebrantable en Dios, especialmente en tiempos de crisis. A lo largo de su vida, Ezequías mostró cómo confiar plenamente en el Señor, sabiendo que, aunque las fuerzas del mal pudieran parecer imponentes y abrumadoras, siempre había un refugio seguro en la voluntad divina. La vida de Ezequías nos ofrece un ejemplo claro de cómo debemos vivir nuestra propia fe. El pueblo de Judá vivió una época de prueba, donde la destrucción parecía inminente, y el miedo a la invasión asiria llenaba los corazones de todos. Sin embargo, Ezequías nunca cedió ante el pánico ni la desesperación. En vez de depender de sus propios recursos o de sus ejércitos, se apoyó completamente en Dios. Cuando enfrentó la amenaza de Sennacherib, el rey asirio, en lugar de rendirse o tomar decisiones impulsivas, se retiró al templo, oró con fervor y pidió la ayuda divina. Su confianza estaba en que solo Dios podía salvar a su pueblo. La clave está en la fe activa. En momentos de adversidad, cuando los desafíos parecen insuperables, como Ezequías, debemos buscar siempre el refugio de la oración y la comunión con Dios. Ezequías no solo oró en busca de ayuda, sino que también se preparó espiritualmente para lo que vendría, reconociendo que la batalla no dependía de su propia fuerza, sino de la intervención divina. Al poner su confianza en Dios, Ezequías mostró lo que significa vivir con una fe activa, una fe que no solo confía en la bondad de Dios, sino que también depende completamente de Él para la salvación y la protección. Este es el principio fundamental que debemos aprender de Ezequías. No importa cuán grande sea el peligro o cuán imponentes sean nuestros enemigos, siempre debemos confiar en la protección divina. En el Salmo 91, la palabra de Dios nos asegura que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Este versículo nos recuerda que, aunque el mal nos rodee, Dios tiene el control total sobre nuestras vidas. El temor puede tratar de invadirnos, pero cuando estamos en las manos de Dios, Él nos defenderá y nos protegerá de cualquier mal. Al igual que en el tiempo de Ezequías, cuando Dios intervino y destruyó al ejército asirio en una sola noche, Él sigue siendo el mismo Dios que puede defendernos hoy. Ezequías no confiaba en sus murallas, ni en sus soldados, ni en ninguna fortaleza humana. Él sabía que la verdadera defensa venía de Dios. Esta enseñanza es vital para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde las dificultades parecen constantes. Problemas en el trabajo, enfermedades, dificultades financieras, inseguridad y muchos otros obstáculos. La respuesta no es rendirse ni caer en la desesperación, sino recordar que en cada momento de dificultad, Dios está con nosotros. La fe de Ezequías nos muestra que, aunque las circunstancias sean aterradoras, siempre hay un refugio seguro en Dios. Una fe inquebrantable ante la adversidad. El pueblo de Judá pudo ver cómo Dios actuaba a través de Ezequías, quien no temió confiar en la intervención divina a pesar de la aparente derrota inminente. Esta fe inquebrantable es lo que debemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, debemos recordar que, como Ezequías, debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él tiene el poder para cambiar las circunstancias.
La victoria de Judá no fue el resultado de la lucha humana, sino de la intervención divina. Dios, en su poder y gracia, cambió el curso de la historia, no por el esfuerzo de los hombres, sino por su amor y misericordia hacia su pueblo. De la misma manera, en nuestras vidas, es Dios quien actúa cuando creemos y confiamos en Él. Nuestra parte es la fe, la oración y la disposición para seguir su voluntad, sabiendo que Él es el único que puede salvarnos. La protección divina sobre nuestra vida. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Este versículo nos enseña que, aunque el mal pueda acechar a nuestro alrededor, Dios tiene un cerco de protección alrededor de nosotros. Su poder y su amor nos guardan de todo mal, de todo peligro. A veces podemos sentir que el mal nos rodea, pero debemos recordar que no hay nada más grande que el poder de Dios. Él es nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Cuando confiamos en Él, experimentamos lo que Ezequías vivió, una paz profunda, aún en medio de la tormenta. La paz de saber que no estamos solos, que Dios es nuestro refugio y nuestra roca. Como Ezequías, debemos aprender a poner nuestra fe y confianza en Él, sin importar las circunstancias externas. Cuando lo hacemos, Dios nos cubre con su gracia y protección y nos da la victoria que no podemos alcanzar por nosotros mismos. El llamado a la acción, confiar y actuar con fe. Así como Ezequías no se quedó sentado esperando a que la guerra pasara, nosotros también debemos actuar con fe. Dios nos llama a confiar en Él, pero también a actuar conforme a esa confianza. La oración es un acto de fe, pero también lo es nuestra disposición a hacer lo que está en nuestras manos, sabiendo que lo que no podemos hacer, Dios lo hará por nosotros. La confianza en Dios no es pasiva, es activa. Es tomar pasos de obediencia, saber que Él está en control y que no nos desamparará. La lección que nos deja Ezequías es clara. Cuando confiamos en Dios, no solo encontramos protección, sino también fortaleza para enfrentar cualquier batalla, por difícil que sea. El pueblo de Judá vivió esa experiencia a través de Ezequías, y nosotros también podemos vivirla hoy, si seguimos su ejemplo de fe y obediencia. Conclusión. El mensaje que Ezequías nos deja es un llamado a poner nuestra confianza completamente en Dios. Aunque el mal nos rodee y las dificultades parezcan insuperables, debemos recordar que Dios es nuestra defensa, nuestra fortaleza y nuestro refugio seguro. En Él no solo encontramos la protección, sino la victoria. Como Ezequías, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él es el único que puede salvarnos, guiarnos y defendernos en todos los momentos de nuestra vida. Que esta enseñanza permanezca con nosotros. Cuando caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, es porque estás bajo la protección divina. Confía en Él siempre, porque Él jamás te abandonará. En la vida cotidiana, cuando enfrentamos incertidumbres o luchamos con pruebas, recordemos el ejemplo de Ezequías. No se trató de un rey perfecto, sino de un rey que supo reconocer sus limitaciones y la gran dependencia que tenía de Dios. La lección aquí es clara. No importa cuán grandes sean las dificultades, siempre debemos mirar al cielo y confiar en la intervención de Dios. El rey Ezequías no buscó la solución en su propia sabiduría, ni en los recursos humanos que tenía a su disposición. Él pudo haber hecho alianzas con otros reinos, podría haber confiado en su ejército, o incluso haber intentado una negociación con Sennacherib, pero en su lugar optó por buscar primero el rostro de Dios. Esa es la fe genuina. No actuar primero en nuestra fuerza, sino poner nuestras cargas y ansiedades ante el Señor. Lo que ocurrió en la historia de Ezequías es el testimonio de que cuando Dios está con nosotros, no importa cuán grande sea el desafío,
Él puede y quiere intervenir en nuestras vidas. Esto se aplica no solo en las guerras físicas, sino en todas las luchas de nuestra vida diaria: enfermedades, relaciones rotas, problemas financieros, miedos internos, entre otros. Dios está dispuesto a librarnos de todo mal y a darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El poder de la oración. Ezequías, en su momento de angustia, se retiró a orar y a buscar la dirección de Dios. Él entendió que no estaba solo, y esa es la clave. La oración es nuestro acceso directo a la ayuda de Dios. Ezequías no oró solo por una respuesta inmediata, sino por dirección, por sabiduría, por la voluntad de Dios para su pueblo. Al poner todo en las manos de Dios, mostró una humildad increíble, reconociendo que, como líder, solo podía ser el canal a través del cual el pueblo sería guiado, pero no su salvación. La respuesta a su oración fue más que una victoria militar, fue una manifestación del poder de Dios, mostrándole al pueblo de Judá y al mundo entero que nada es imposible para Él. Cuando oramos con fe, no estamos solo pidiendo que algo cambie, estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios. A veces, esta voluntad se manifiesta de maneras que no esperamos, pero siempre será la respuesta perfecta para nuestras vidas. La oración sincera y confiada nos conecta con el corazón de Dios, y como Ezequías, podemos tener la certeza de que Él responderá de acuerdo con su plan perfecto para nosotros. La victoria de la fe. Ezequías vivió un gran milagro, y ese milagro fue el resultado de su fe. Pero la victoria que experimentó no fue solo física, fue una victoria espiritual, una victoria sobre el miedo, sobre la duda y sobre la tentación de tomar el control de las situaciones por nuestra cuenta. Ezequías nos muestra que cuando confiamos en Dios y depositamos en Él nuestras cargas, Él nos da la victoria, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro espíritu. Hoy en día, muchas personas siguen enfrentándose a batallas que parecen imposibles de ganar. Y aunque los obstáculos pueden parecer insuperables, debemos recordar la promesa que Dios nos hizo a través de Ezequías. Él estará con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la victoria. De acuerdo con la palabra de Dios, si confiamos plenamente en Él, no seremos avergonzados. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue siendo capaz de hacer milagros, de intervenir de maneras que trascienden nuestra comprensión. El renacer de Jerusalén. La restauración de Jerusalén tras la intervención divina no fue solo un renacer físico, sino un renacer espiritual. El pueblo experimentó una renovación profunda en su fe. Ezequías había restaurado el templo y la adoración a Dios, pero fue esta victoria divinamente otorgada la que consolidó la fe del pueblo. Cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y no hay nada que nos detenga de caminar en su voluntad. Como Ezequías, debemos renovar nuestra fe constantemente. Cada vez que experimentemos la intervención divina en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se convierte en una luz para aquellos que aún no han experimentado el poder de Dios. Nuestra confianza en Dios no debe depender de las circunstancias, sino de su carácter inmutable y su fidelidad. La promesa de protección: no te llegarán. En un mundo lleno de incertidumbres y temores, el versículo del Salmo 91 se convierte en un refugio constante. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esta promesa es una declaración de protección divina. En medio de las calamidades y luchas de la vida, cuando el mal parece rodearnos, podemos estar seguros de que Dios nos protegerá. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y nada podrá separarnos de su amor y protección. Esta promesa no significa que no enfrentemos pruebas, sino que aún en medio de las dificultades, Dios estará con nosotros. Él nos protegerá del mal, no solo en el aspecto físico, sino también en lo espiritual. No importa cuán grande sea la lucha, Dios está en control, y Él nos mantendrá seguros en su abrazo.
el legado de Ezequías. El reinado de Ezequías dejó una huella profunda en la historia de Judá, no solo por sus logros, sino por su confianza inquebrantable en Dios. Él enseñó a su pueblo a depender de Dios en todo momento, y su ejemplo sigue siendo un faro de esperanza para todos los creyentes. Hoy, nuestra lección es clara. Debemos seguir el ejemplo de Ezequías, confiando en que, a pesar de los desafíos, Dios es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Él es nuestro refugio, nuestra roca y nuestro protector. Cuando pongamos toda nuestra confianza en Él, experimentaremos su victoria sobre todo mal. Así como el pueblo de Judá vivió una renovación, nosotros también debemos vivir un renacimiento espiritual. Cada día debemos confiar más en Dios, sabiendo que Él peleará nuestras batallas y que con Él la victoria es segura. La vida está llena de momentos difíciles, desafíos que llegan sin previo aviso y luchas internas que nos agobian. A veces nos sentimos como si estuviéramos luchando en solitario contra el viento y las olas de la vida. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestras fuerzas no son suficientes, que no podemos soportar más. Pero es en esos momentos de debilidad y desesperación cuando más necesitamos recordar algo fundamental: confiar en Dios. Dios no nos ha prometido una vida libre de dificultades, sino que ha prometido estar con nosotros en medio de ellas. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda en los tiempos de angustia. Cuando las adversidades se levantan como olas imponentes, cuando la oscuridad parece envolvernos, Él es quien nos sostiene. Pero ¿cómo confiar en Él cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? ¿Cómo mantener nuestra fe cuando la oscuridad y el dolor parecen tomar el control de nuestras vidas? La respuesta la encontramos en las palabras y la vida de Jesús. Él, quien vivió entre nosotros, quien fue tentado, rechazado, abandonado y crucificado, venció el mal. No lo hizo con fuerza física, no usó armas terrenales ni estrategias humanas. Lo hizo con algo mucho más poderoso, con su amor inquebrantable, su fe en el Padre y su obediencia a la voluntad divina. Jesús nos enseñó que la verdadera victoria sobre las tinieblas no se consigue luchando con nuestras propias fuerzas. Él, al enfrentarse al sufrimiento más grande de todos, al ser crucificado en la cruz, nos dejó el ejemplo de cómo vencer. No lo hizo en sus propias fuerzas, sino en total obediencia al Padre. Al decir, no mi voluntad sino la tuya sea hecha, Cristo entregó su vida por nosotros, venciendo el pecado, el mal y la muerte. Esa victoria en la cruz no solo fue para Él, sino también para cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir en esa victoria. Las adversidades que enfrentamos no son más grandes que el poder de Dios en nosotros. Aunque nuestras luchas puedan parecer insuperables, la clave está en nuestra adoración en voz alta. La adoración no es solo algo que hacemos cuando estamos felices, cuando todo está bien. La adoración es un acto de fe, un acto de confianza, especialmente en medio de las tormentas. Al adorar a Dios en los momentos más difíciles, estamos reconociendo que Él es más grande que cualquier dificultad que enfrentemos, que Él tiene el control total y que, aunque no comprendamos todo lo que sucede, confiamos en su plan perfecto. Cuando nos encontramos en una guerra espiritual, cuando el enemigo trata de sembrar en nuestro corazón la desesperación, el miedo y la duda, nuestra adoración se convierte en una arma poderosa. Nuestra voz levantada es una proclamación de que, a pesar de las circunstancias, confiamos en el poder de Dios. Cada palabra de adoración es como una espada que corta las mentiras del enemigo, y cada oración que elevamos es un acto de fe que declara que Dios está en control y que Él nunca nos abandona. Es fácil sentirse pequeño cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, pero debemos recordar que la luz de Cristo brilla más intensamente que cualquier oscuridad. Aunque el mal puede parecer fuerte, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es más grande. Así como Cristo venció el mal, nosotros también podemos vencer. La batalla no se libra con armas humanas, sino con el poder de Dios que habita en nosotros y con la fuerza de nuestra adoración.
Adorar a Dios, incluso cuando todo parece perdido, es un acto de valentía y fe. Recuerda que cada vez que te encuentras en la lucha, en medio de las dificultades, tienes a un Dios poderoso de tu lado. No necesitas pelear solo. Él está contigo, y tu adoración en voz alta es la llave que abre las puertas del cielo.